Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí en la comunidad de Tu Verdadero Ser. Y si no me conoces, mi nombre es Adriana Graterol. Y en este video voy a hablar un poco sobre esa etapa del pre-despertar de Kundalini. Esa etapa por la que todos pasamos, o la gran mayoría, en donde el cuerpo está teniendo una especie de preparación antes de un despertar de Kundalini, y esto es muy bueno. Pienso que las dos etapas son igual de importantes. ¿Se han escuchado estos monjes que se retiran y pasan años y años y años preparando el cuerpo en estados meditativos muy profundos? Claro, ellos tienen una disciplina gigante, muy grande. Es la manera de ellos hacerlo, no significa que nosotros tenemos que hacerlo igual. No todo el mundo pasa por un exacto y mismo proceso para luego despertar de la Kundalini. Esto es un proceso muy variado, pero sí hay ciertos puntos que se pueden cumplir o se pueden repetir de persona en persona, y eso es lo que vamos a hablar en este video, dar como una visión general de esta situación de preparación y que es ideal para luego tener un despertar de Kundalini más amigable y más apropiado, donde la energía cuando despierta realmente pasa por el canal del centro y no se desvía por otro lado donde se puede estancar, y donde más bien lo que podemos sentir es un síndrome de Kundalini, que así lo llaman, que puede ser muy tormentoso, ¿no? Y bueno, estos monjes que pasan tantos años, ellos están preparándose brutalmente para un despertar del Kundalini, porque ellos saben lo que significa este evento, o sea, lo que va a cambiar sus vidas y lo que puede ocurrir en el cuerpo. Entonces ellos toman estas precauciones para vivirlo adecuadamente y experimentarlo de una manera amigable. Así que bueno, vamos a empezar y vamos a entrar en tema. Justo antes de empezar, quiero recordarles que está la membresía del canal, donde constantemente estoy subiendo meditaciones de la Kundalini, fue una de las últimas que subí, y clases y temas, profundizando un poquito más para aquellos que quieren como seguir su camino del despertar, profundizar. El predespertar, ¿ok? Esto es un camino muy hermoso, y yo lo voy a contar, o lo que voy a contar aquí lo voy a decir desde mi experiencia y de un maestro que se llama Ayasanti, que lo he leído, leí su libro, me parece muy interesante también dar su ejemplo. En el camino del predespertar, aunque esto es sumamente muy individual y variado, hay ciertos puntos, como ya dije, que se repiten y que pueden ocurrirnos de una manera muy similar, que son, bueno, primero que nada, podemos tener síntomas. Cuando hablo de síntomas, que son muy variados, por lo general es, sobre todo en estos tiempos que la energía está muy fuerte, podemos experimentar aperturas o activaciones temporales del chakra corazón, sobre todo si estamos conectando con meditaciones muy profundas y conectando con estados de conciencia alterados o profundos. El chakra corazón va a tender a tener activaciones y vamos a sentir un bonito amor, vamos a sentir una conexión muy sutil de unidad con los demás, que va más allá de lo que normalmente hemos sentido durante nuestras vidas en el pasado. Es mucho más vívido, más hermoso. También podemos estar conectando con sincronicidades, con eventos, con sueños, con cosas que en realidad siempre han estado allí, porque todos somos seres espirituales y estamos conectados a todo eso. No es que unos sí y otros no, no. Lo único que estamos siendo conscientes de esos eventos y sincronicidades y sueños y señales. Pero el más como común de todos es el chakra corazón, o sea, la apertura del chakra corazón, por la importancia que conlleva ese estado de conciencia en este momento. En el libro de la ley del uno de Ra, se habla de que en estos tiempos, justo ahorita, él le llama que se está preparando una cosecha. La palabra cosecha quiere decir que hay un grupo numeroso de personas en estos tiempos, en este planeta Tierra, no sabemos exactamente el número,
pueden ser 1000, 10.000, 20.000, 100.000, no sabemos. Por supuesto que sí se sabe que todavía no es la mayoría, pero hay un porcentaje de personas que está despertando y van a despertar el chakra corazón, que es prácticamente lo mismo que decir que va a despertar la Kundalini, porque para que el chakra corazón despierte, tiene que haberse trascendido los 3 primeros chakras, que en esotérica le llaman la marca de la bestia, que son los primeros 3 chakras, el chakra rojo, el naranja y el amarillo. A mí me gusta identificarlos por color, me parece mucho más sencillo y yo me recuerdo muy rápido de esa manera. Ok, entonces, cuando trascendemos ya estos primeros chakras, ¿cuál viene? El chakra corazón. Y esto significa que ha habido un despertar de Kundalini. Muchos lo llaman así, otros simplemente le dicen el despertar del chakra corazón. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque uno de los síntomas que más se da cuando estamos preparando el cuerpo, teniendo un predespertar, o sea, estamos en esas etapas previas a un despertar de Kundalini, lo que más se puede sentir es la apertura del chakra corazón. Porque esa cosecha que se está preparando, de la que habla Ra, es ese grupo de personas que va a tener este despertar, porque vino a eso, para poder ayudar a la evolución de la humanidad. Y hay personas que lo van a lograr y quizás otros que no, dependiendo de la elección. Cada quien va a hacer su elección, si va a dar ese paso o de repente por miedo no está preparado y no lo va a dar, y eso también está bien, cada quien está en su proceso. Y si sí lo das, entonces vas a formar parte de esa cosecha, que así le dice él en el libro de la ley del uno de Ra, ¿verdad? Que si no saben mucho de este libro, pues pueden ver videos en mi canal sobre eso, donde explico exactamente de qué es el libro, de dónde salen estas canalizaciones y todo eso, pero no lo quiero decir así para no hacer el video tan largo. Él habla de esta cosecha y estas personas van a estar en un modo muy intenso de preparación para luego vivir este evento, porque recuerden que cuando se abre el chakra corazón o tiene un despertar, el chakra corazón es puro amor y no puede desarrollarse todo ese potencial de amor que tenemos allí si todavía hay dolor y heridas y todo esto. Entonces necesitamos etapas en donde sanemos mucho, haya mucha sanación, mucha limpieza de energía. Por eso es que en estas etapas del predespertar es normal que tengamos noches oscuras del alma, que después puedo hacer un video enfocado en este tema nada más. Si así quieren me lo dejan en los comentarios. Que ojo, las noches oscuras del alma o Dark Night of the Soul, como se dice en inglés, se pueden vivir varias veces. Personas que solo pasan por una, hay personas que pasan por varias. Pero de que hay que pasar por, aunque sea una noche oscura del alma, eso sí hay que pasarlo. Porque es la única forma, a través de una crisis, es que el cuerpo se pueda limpiar de tantos bloqueos o nudos energéticos que están allí. Entonces, en las etapas previas, suele pasar que cuando estamos haciendo trabajo de sanación espiritual, que de eso se trata la iluminación, el camino de la iluminación es lo mismo que decir el camino de la sanación espiritual, donde buscamos nuestro balance de nuestras polaridades, de nuestros extremos, de la energía masculina y la energía femenina. O sea, es tener un balance, estar en equilibrio, en salud. ¿Ok? Entonces, en este camino es muy importante esa búsqueda de la sanación. Por eso vemos tantas personas que quieren sanar, esa pasión por sanar, por entender su ego, por entender por qué tiene ciertos patrones, por entender por qué alguien me detona algo tan negativo, por querer sanar con mamá y papá, que son los principales. O sea, mamá y papá es número uno, que hay que sanar. Por querer, por si tienen alguna enfermedad o algo, por querer entender más allá de ir al médico y entenderlo a nivel superficial y tomar una pastillita para calmar cualquier enfermedad que tengamos. Queremos entenderlo de una forma profunda a nivel espiritual y llegar a la raíz de eso, porque todo eso es el camino
hacia la iluminación y hacia la apertura del chakra corazón. Entonces es normal que hagamos mucho trabajo de sombra, que entremos mucho en meditación, que lloremos muchísimo, etapas donde lloramos mucho, etapas donde observemos o sospechemos que hay muchos bloqueos, que sí, que tenemos muchísimas heridas y bloqueos, pero todavía estamos como buscando herramientas para sanar, y ahí es donde entra pues estudiar, de autoconocimiento, de entender tus emociones, de entender por qué vienen, de entender tu infancia. Creo que ya lo dije, no sé, del trabajo de sombra, por supuesto, de hacer mindfulness, porque las personas pueden empezar a observar sus patrones mentales y estados emocionales sin involucrarse, sin identificarse, irse como alejando de todo eso que sucede en el interior para empezar a verlo desde otra perspectiva. Todo esto es una etapa del predespertar. Y solemos hacer esto en una etapa del predespertar, porque no podemos tener la expectativa de que vamos a tener un gran despertar o un despertar de Kundalini si no estamos haciendo un esfuerzo. Y cuando nosotros estamos trabajando en una meditación, entrando en nuestras emociones, viviendo, experimentando cosas abstractas que a veces no entendemos muy bien, pero lloramos, experimentamos, sentimos y sanamos, ahí estamos trabajando nuestra energía femenina. Cuando nos estamos llenando de conocimiento, leyendo, buscando información o intentamos entender lo que acabamos de vivir a nivel interior para poder tener una idea ordenada en nuestra cabeza de lo que acabamos de experimentar, estamos utilizando la energía masculina, y eso también está perfecto, porque necesitamos balance. O sea, no podemos quedarnos nada más en información, pero no me atrevo a experimentar y a vivirlo y a experimentarlo corporalmente, o todo es experimentar, seguir la intuición, sentir, pero no estoy entendiendo bien qué está pasando. El camino de la iluminación o del despertar de Kundalini es buscar ese balance, y ese balance está aquí en el chakra corazón. Y volvemos entonces otra vez al chakra corazón. El balance de las polaridades, el balance de lo divino y lo físico, el balance de la energía masculina y femenina, el balance de adquirir sabiduría y amor, todo es aquí en el chakra corazón. Por eso Ra, en el libro de la ley del uno, se enfoca tanto en la importancia de despertar el chakra corazón y no estar tan pendiente de que si mi glándula pineal está abierta, de que si mi chakra del tercer ojo, que si el chakra corona. Estas cosas se van dando naturalmente a medida que vamos creciendo en consciente y profundizando en nuestro camino espiritual. Pero lo más importante es esta apertura y trascender los primeros 3 chakras, que son más de separación y del ego y del sufrimiento y de heridas de la infancia y de todo esto. Por eso en estas etapas del predespertar es muy usual, como ya dije, sanar, llorar, sentir, experimentar, adquirir información, esfuerzo espiritual, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo espiritual para lograr todo esto. Pueden pasar años. ¿Que todo el mundo es igual? No. Hay personas que en una etapa del predespertar pueden pasar, dependiendo de cuán ha evolucionado su alma y de sus vidas pasadas y de su plan de alma y todo. Puede estar 1 año, puede estar 5 años, puede estar 20 años y luego experimentar un despertar de Kundalini. Pero eso no lo sabe nadie. No hay garantías. Lo que sí garantiza que nos acerquemos a eso es esforzarnos espiritualmente. Eso sí, si no hacemos eso, muy probablemente no va a pasar nada. Hay personas que pueden tener una etapa de predespertar como más tranquila, otras más tormentosas y otra en el intermedio. Eso también va a depender de cuánto tú tienes que sanar, de tu experiencia de vidas pasadas, del plan de vida que tú tienes aquí, todo eso. Hay personas que pueden venir
con esa misión de despertar el chakra corazón y ayudar a la humanidad, pero en medio de su camino deciden no hacerlo y eligen otro camino que los estanca y bueno, tienen otro proceso de vida completamente distinto por la decisión que han tomado. Esto también se menciona en el libro de la ley del uno, porque tenemos un libre albedrío donde hay un punto de nuestro camino espiritual donde tenemos que elegir la luz o la oscuridad, ¿ok? Y no significa que entonces si elegimos la luz y tenemos que ser 100% perfectos, nunca nos podemos equivocar, no, para nada. Y en el camino del predespertar vamos a tener muchos bajones, días donde no nos provoca hacer nada, días donde sentimos que hemos retrocedido, días donde de repente sentimos, pero si ya esto yo lo había sanado, ¿y por qué vuelve? Y esto es normal. Esto no significa que estamos retrocediendo. Lo importante es que a pesar de tener estos bajones, porque la vida se trata, la vida es así, esta es la naturaleza de la vida, es seguir, es perseverar y siempre elegir el camino de la luz. ¿Ok? En la mayoría de nuestros intentos o en la mayoría de las veces que estamos haciendo este esfuerzo, elegir el camino de la luz. Si un día nos dejamos llevar por el ego, actuamos mal y hacemos daño a alguien, ok, esto puede pasar, pero nos reivindicamos y volvemos al camino de la luz. Lo importante es que la mayoría de las veces elijamos el camino de la luz, elijamos el camino de la sanación. Es una cuestión de disciplina. Entonces, la etapa del predespertar, también podemos experimentar, ya cuando estamos haciendo un trabajo profundo, podemos experimentar ciertos síntomas, ¿ok? Físicos. La apertura del chakra corazón, como ya dije, así que podemos sentir, sobre todo cuando entramos en meditación, que hay algo que se abre aquí, que hay una energía que se mueve aquí y una sensación muy hermosa de amor y de empatía y de sensación de unidad con todo. Pero estos estados a veces se pierden. Es como que salimos de la meditación, de lo que estamos haciendo y vamos al día a día y nos desconectamos. Esto es normal, ¿ok? Porque estamos teniendo activaciones. Imagínense cuando les digo activaciones, como que aquí se encendiera una luz, una lucecita y de repente se apaga. De repente, no sé, a los 3-4 días estamos haciendo una meditación de amor y se activa, pero de repente se vuelve a apagar. Y así vamos, apaga y prende. Esas son activaciones. Cuando despierta la Kundalini, ya podríamos hablar de que se mantiene encendida la mayoría del tiempo, o casi ya no se apaga. Y a medida que seguimos profundizando más en el despertar de Kundalini, porque cuando despierta la Kundalini no significa que ahí ya se acabó todo, ahí va el inicio de otra etapa, mucho más profunda, pero es el inicio de otra etapa que también puede durar años que se complete ese despertar de Kundalini. Pero la luz está encendida de una manera más permanente. Esa es la única diferencia. También en el predespertar ocurre que los canales energéticos, que son muchísimos, que están en nuestro cuerpo, no recuerdo ahorita, creo que son 72.000, disculpan que no anote número ni nada, pero son miles y miles de canales energéticos que tenemos, se van limpiando. Es como una tubería, muchas tuberías que están llenas de sucio y todo esto, que son nuestros nudos energéticos, nuestros bloqueos emocionales, se van limpiando poco a poco a través de ¿qué? De hacer respiraciones, de hacer meditaciones, de hacer yoga, de sanar. Cada vez que sanamos algo, esos tubitos, por decirlo así, para que nos los imaginemos más, o sea, de una manera más clara, esos tubitos, como que se va saliendo todo ese sucio. Pero eso es a nivel energético. No lo vemos, pero vamos sintiendo cada vez que estamos como más livianos y menos cargados. Cuando hacemos una terapia o hacemos una meditación muy profunda y lloramos, que salimos como que, ¡oh, Dios mío, sané algo, vi algo! Ahí se van limpiando esos canales. Y eso es muy bueno porque si se está limpiando, significa que la Kundalini el cuerpo cada vez va a estar más preparado para cuando la Kundalini despierte pueda pasar más libremente por todo el canal central, ¿ok? Y balancearse bien en el cuerpo y no quedarse atorada en algún canal energético por donde no tiene que estar subiendo
o por donde está subiendo mucha energía de manera desbalanceada, y ahí es cuando empiezan los síntomas raros y feos y fuertes. A medida que esa tubería está más limpia, obviamente cuando despierte la Kundalini va a ser más amigable, vamos a sentir que fluye libremente. Igualmente ella cuando despierta va a seguir limpiando lo que queda ahí. No significa que cuando despierte los primeros 3 chakras entonces están listos ya y no hay nada que hacer, no. Cuando la Kundalini despierta, es bueno haber hecho un trabajo previo, porque ya los primeros 3 chakras están mucho más limpios, por decirlo de esa manera, y trabajados, y no hay tanto bloqueo. La Kundalini es muy fuerte, es como un fuego que va quemando todo a su paso, entonces ya va a ir quemando lo que pueda quedar allí, pero no nos va a afectar tanto, porque ya el cuerpo ha tenido una preparación. Y esos monjes que se retiran por allá en soledad y dejan todo lo material y se ponen a hacer un trabajo espiritual profundo, porque toda su meta es despertar la Kundalini, ellos saben muy bien esto. Por eso para ellos es muy importante pasar años preparándose, porque ellos quieren y saben que tener un despertar de Kundalini no es cualquier cosa, es un evento muy fuerte y quieren que sea lo más sano y balanceado posible. Entonces, limpiamos todos estos canales con muchísimo trabajo interior. Por eso yo siempre recomiendo en este canal que hagan trabajo de sombra. Tratar siempre de verse en los demás, un pedacito de ustedes en los demás. Y a veces es duro, pero sí. Sobre todo cuando algo me molesta mucho en el otro. Ver por qué, qué pasa, qué me está reflejando esta persona. ¿Qué estoy negando? Que me está... Porque lo que te está reflejando es algo que está en tu sombra. Y la única manera de verlo es a través del otro. Y de lo que te detona y de lo que te molesta. Hacer mucho trabajo de sombra. No me canso de decirlo porque eso ayuda muchísimo al autoconocimiento y meditar. Mucha meditación y mucho trabajo de sanación de nuestro niño interior, porque el 90% de las cosas que tenemos que sanar vienen de cuando estábamos niños, y eso definitivamente es la verdad, de mamá y papá, de lo que aprendimos ahí, de lo que en ese momento pensábamos que estaba mal y lo metimos a la sombra por miedo. Y todos esos mecanismos de defensa y del ego que hemos creado desde chiquitico, porque pensábamos que en ese momento nos iba a ayudar y proteger, y que eso está bien, pero que ya después, en esta etapa, ya no nos sirve, necesitamos liberarlo, necesitamos transmutar eso. Y eso conlleva un trabajo espiritual. Y por eso el predespertar es una etapa muy larga. Incluso por mi experiencia propia, yo empecé todo esto en el 2009, y duré haciendo un trabajo de sanación muy grande como hasta el 2014, 2015, por ahí. Luego como que me casé, entonces tuve una etapa donde dejé mucho como de meditar. No hacía tanta la práctica, hubo como meses donde lo dejé. Entré en una noche oscura del alma muy fuerte, me enfermé emocionalmente, mentalmente. Eso fue una etapa muy dura en mi vida, donde más adelante, años después de que he entendido más lo que me pasó allí, y luego de esto salí como de las penumbras y me reinventé y me mudé, y comenzó una etapa de mi vida muy distinta, y duré como 5 años por ahí, que es una etapa bastante larga, donde me desconecté mucho, por decirlo de esa manera, de todo lo que es estudiar la espiritualidad, estar de lleno en la espiritualidad, todo esto, ¿no? Lo que nunca dejé de hacer fue meditar. Yo meditaba, yo llegaba a mi casa y hacía mi meditación, hacía mindfulness. Me enfoqué como por 4 o 5 años en el mindfulness, muy poco otro tipo de meditación, porque yo sentía que eso me iba a sanar de cosas que yo estaba atravesando, de problemas mentales y ansiedad, y esto, ¿no? Pero aparte de eso, mi enfoque principal estaba en lo material, en hacer dinero, en trabajar, en lograr el éxito, en lograr mi estabilidad económica. Y esto surgió por el hecho de que estuve mucho en el otro extremo, un trabajo espiritual, y casi no trabajé esa parte. Y esto me desbalanceó.
¿ok? Necesitaba trabajar más mi parte masculina porque había trabajado mucho mi parte femenina y yo estaba en desbalance. Así como por ley de vida y por la naturaleza y las leyes del universo, mi instinto fue volver a balancearme. Entonces me fui al otro lado de la balanza, por decir así, buscar mi éxito y mi prosperidad económica y sacar toda esa parte de mí que estaba en la sombra. Pero eso fue muy bueno porque hizo que yo empezara a sanar muchas cosas, a balancearme de nuevo, y el mindfulness me ayudó muchísimo, muchísimo también a esa sanación. Pero esto fue un ejemplo para que vean que en las etapas del predespertar no tiene nada de malo que haya momentos que sintamos como una desconexión, que nos enfoquemos más en otras cosas, porque en realidad todo es espiritual. O sea, el hecho de que tú te enfoques, hay una etapa de tu vida que tú sientas que quieres enfocarte más en el dinero, en crecer, en alguna meta material que tengas, en algún trabajo, eso también es espiritual, porque estás trabajando ciertos chakras que están relacionados con eso. Ahora, la idea es balancearnos, ¿no? Cuando nos estemos yendo mucho a un extremo, tenemos que volver a balancearnos con el otro, la energía femenina y la energía masculina. Pero son etapas donde, que tenemos que vivir. Y eso va a depender de cada quien. No significa que todo el mundo va a tener la misma experiencia que yo. Pero se pueden ustedes relacionar con lo que digo si es que a veces se sienten desconectados o pasaron 2 o 3 meses que no meditaron, pero de repente estaban haciendo más trabajo de sombra o de repente estaban trabajando más en otras metas y luego vuelven otra vez a conectarse con la meditación. Eso está muy bien, eso puede pasar, no a todo el mundo, pero sí suele pasar. Está un maestro que se llama Adyashanti, que yo lo he recomendado en mis videos, y él tiene un libro muy bueno, El final de tu mundo, que lo recomiendo, un libro corto, interesante, que habla sobre el despertar. Él tuvo un primer despertar, por decir así, un despertar espiritual bien profundo, muy joven, como la edad de 20 años. Y luego de esto, él pasó como un ciclo de 7 años donde se desconectó de lo espiritual, empezó a hacer otras cosas, su búsqueda era diferente. Y luego de estos 7 años vuelve a tener un gran despertar, ahí sí despierta completamente su Kundalini y vuelve otra vez al camino espiritual por completo, y en este momento es un maestro. Este es otro ejemplo de que en estas etapas previas al despertar de Kundalini pueden haber muchos cambios en nuestra vida, pero no significa que no estamos avanzando, ¿ok? Sino que estamos más bien buscando balancearnos. Ahora, si te vas a un extremo de que te desconectas y lo dejas, empiezas a elegir el camino de la oscuridad y a no estar consciente de lo que te estás pasando, ya nunca meditas, ni buscas información y ya eso es otra cosa, ya ahí sí obviamente estás eligiendo otra cosa. Pero estoy hablando de ejemplos para que me puedan entender un poco. Como dije, también en la etapa del predespertar pueden existir o pueden haber síntomas. Lo digo por mi propia experiencia y por lo que yo he visto en retiros espirituales por largos periodos de tiempo donde yo he estado. Temblores cuando estamos meditando, movimientos, activaciones en los chakras, estados alterados de conciencia, como que expansiones de conciencia, como que me voy al espacio y vuelvo, estados de unidad muy bonitos, unión con todo. Esto puede pasar y esto es muy bueno, son señales muy buenas de que vamos bien, estamos empezando a activar más nuestra energía interior y a conectar con nuestro potencial divino, pero no necesariamente significa que la Kundalini ha despertado. Yo recuerdo que hubo retiros espirituales donde yo estuve en la India y como meditábamos tanto y estábamos diariamente haciendo un trabajo interno tan fuerte, era muy normal que sintiéramos temblores en el cuerpo. A mí el cuerpo se me movía como una culebra y sí comentábamos que era la Kundalini que seguramente se estaba activando, pero yo nunca pensé ni nunca confirmé, porque en verdad no me estaba ocurriendo, o sea, yo nunca dije que estaba teniendo un despertar de Kundalini. Habían miles de personas en esos retiros y ahí había algunas personas que yo estoy muy segura que sí estaban teniendo ya su despertar, porque estaban en esa etapa y se les notaba que ya estaban en algo muy fuerte, ¿ok? Pero habían otras que no, que estaban como yo, que simplemente estaban teniendo ciertos síntomas donde se liberan muchas cosas, pero no estábamos experimentando como tal un despertar de Kundalini.
porque obviamente estos estados se perdían, volvíamos a la casa, volvíamos al día a día, que obviamente uno sentía una conexión, que había trabajado, no éramos los mismos de antes, pero estas cosas esporádicamente ocurrían, pero muchas veces ya no estaban, se perdían estos estados. También se experimentaban momentos de reír de mucha dicha cuando sentíamos estas activaciones, reír sin ninguna razón, risas incontrolables, se sentía una dicha muy grande, pero eso también se iba perdiendo, estados que van y vienen. Entonces se podría decir que en el pre-despertar de Kundalini se pueden experimentar estados profundos de conciencia, síntomas, pero son estados que todavía no son permanentes. Ojo, esto no quiere decir que la persona que tiene un despertar de Kundalini está todo el día riéndose, todo el día moviéndose, todo el día temblando, no. Pero estos estados vienen de una manera más natural, sin tener que hacer un esfuerzo, sin entrar en meditación, sin profundizar mucho, simplemente ya tú puedes sentir que ya la energía ya despertó y que siempre constantemente está ahí, moviéndose en tu cuerpo, y puedes sentir más que estos estados son más permanentes o vienen de una forma más natural, sin tener que implicar un esfuerzo de nuestra parte. Pero bueno, para hacerlo como más claro, porque todavía pueden quedar dudas, pero ¿cómo sé y en qué etapa estoy? No tienes por qué obsesionarte por saber por qué exactamente qué etapa estás. Lo más importante es que sepas que estás avanzando. Eso es lo más importante. Enseñar más clara de que ya has pasado por la etapa del predespertar y ya te has montado, por decir así, en la etapa del despertar de Kundalini como tal. Lo vas a notar no tanto por los síntomas físicos, por temblores, por sensaciones o cosas que pasan cuando entramos en meditación. No, porque esas cosas pueden ya ir pasando antes, en las etapas previas. Lo van a saber más con el tiempo. Después de tener un despertar de Kundalini, vas a notar que tú percibes la vida, te percibes a ti mismo y a los que te rodean de una manera muy diferente, pero es un cambio de 360 grados. Todo lo que te hacía sufrir antes o por lo que has sufrido durante toda tu vida, eso debe disminuirse muchísimo. Ya no debe haber un gran sufrimiento. Si estabas enfermo de algo que venía y no se terminaba de curar, no se terminaba de ir por completo, eso debería empezar ya a sanar por completo. Como ya dije, los niveles de sufrimiento disminuyen mucho, o ya prácticamente ya con los años deberían ya no estar. El ego puede seguir estando, sí, no es que se va completamente, ni nada de eso. Pero la forma en que vemos al ego y nos relacionamos con el ego cambia completamente. Ya no hay una identificación con la mente. Y no es algo que lo sabemos por información, es algo que vivimos diariamente. Esos viejos patrones que te atrapaban, esos estados emocionales que te atrapaban, esas cosas que gestionabas antes que te movían, todo eso cambia. Tú estás en otro estado y es una cosa que ocurre naturalmente, porque la química de tu cuerpo empieza a cambiar enormemente. Tu cerebro, tu química cerebral, cómo funcionan tus pensamientos, tu mente, tu cuerpo va cambiando y se va sustituyendo por un sistema nervioso completamente nuevo. Pero esto lleva muchos años. Ojo, yo tengo como 2 años y medio de que se despertó la Kundalini. Yo todavía tengo tiempo que recorrer, pero he podido notar diferencia entre antes, el predespertar y el después. Y esto con los años, vamos a ver si se incrementa, si se profundiza, si cambia. Esto es un proceso. Hay personas que ya han pasado 20 años desde que se les despertó la Kundalini y ellos tendrán también su experiencia. Yo estoy hablando de parte de la mía. Pero lo más importante es nuestro estado interior, cómo nos sentimos, cómo vemos la vida. Esto es más o menos lo que podemos vivir en un predespertar.
Y ahorita hay una cosa muy diferente que no estaba antes, hace 15, 20, 30 años, no es lo mismo. La energía está mucho más fuerte, el planeta ya está en cuarta densidad, o sea, se asocia con el chakra corazón. Ya está experimentándose el planeta Tierra, su energía es de cuarta densidad. Antes era de tercera densidad. Por eso antes este trabajo interior que se hacía era mucho más difícil y podíamos durar muchísimo más tiempo para experimentar un mínimo estado de conciencia profundo y una media apertura del corazón. En cambio ahorita, con la energía del planeta en cómo está, eso nos beneficia si estamos haciendo un trabajo interior que se nos facilite más acceder a estos estados. Ojo, no significa que entonces no hay que hacer esfuerzo y todo se haga facilito, no. Lo único que se nos está dando la oportunidad de que si hacemos este esfuerzo espiritual, los regalos y bendiciones de Dios se van a dar más rápido. Y esto aprovechenlo al máximo porque cuando yo empecé en el 2009 esto no era así. Esto es súper bonito, es una gran bendición. Lo que más que puedo decir, en los estados del predespertar todavía vamos a sentir que estamos en una lucha, que todavía no nos hemos liberado del sufrimiento por completo, que todavía hay muchas cosas por sanar, estamos todavía muy divididos, todavía experimentamos muchísima separación, todavía hay una parte de nosotros que se identifica con la mente, nos cuesta, hay días que, o sea, muchos días que nos cuesta estar en el presente, estamos mucho en la mente, y al mismo tiempo podemos estar experimentando aperturas del corazón, movimientos, podemos estar experimentando en meditaciones estados de conciencia muy bonitos, y vamos como conectándonos, desconectándonos, y esto es normal, porque nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a muchas cosas, y esto es sano, es muy sano. Entonces el cuerpo cuando ya esté cargado de demasiado balance, cargado de estas polaridades, cargado de este trabajo espiritual y ya muy limpio, entonces esa kundalini, esa energía que está enroscada en la base, en el perineo, empieza como a tener más y más fuerza por esta carga que le estamos dando hasta que ¡pum!, explota y ya no puede estar más dormida y se despierta y empieza a fluir por todos nuestros cuerpos y ya la fuerza es tan grande que ella ya no se va a volver a dormir. Empezamos a tener estados más permanentes y empiezan a ocurrir milagros dentro de nosotros, pero en realidad no es un milagro, sino es la conciencia que ha despertado y es la conciencia la que tiene la capacidad de autosanarnos naturalmente y de seguirnos limpiando y de entonces llevarnos a experimentar estados más y más profundos de conciencia, porque la evolución espiritual es infinita. Es muy evidente que ya tenemos un despertar de Kundalini cuando la mayor parte de nuestro día es estar en el presente. Y el camino de la iluminación es eso. No es tanto wow, sentir estados wow, sino es convertirte o transformarte en un ser humano común, más humano que nunca, que se conecta con su vulnerabilidad sin tanto miedo, que ya no le tiene miedo al amor, que es empático, que se ama, que ve a todo el mundo por igual y que está en el presente. Como ya no está identificado con su mente, la mente no lo puede sacar tanto del presente, está la mayor parte del tiempo en presente. Por eso ven este maestro que a mí me encanta, Eckhart Tolle, que él lo que habla es del presente, porque de eso se trata la iluminación, más que estar, wow, los poderes psíquicos, wow, los sueños, wow, las luces. Estar en el presente, es vivir el presente. Y te vas a empezar a dar cuenta que lo más importante, lo más sagrado, lo más hermoso para ti es el presente. Y el presente es como un regalo divino muy grande, porque estar completamente en el presente es no sufrir. No podemos estar sufriendo y estar en el presente al mismo tiempo. Eso no es posible. Entonces, al final, la señal más grande de que estamos avanzando es que vivimos más en el presente. Y eso no se puede entender, eso se tiene que experimentar, más nada. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho y si se quieren unir a la membresía, bienvenidos sean para hacer más ejercicios, conectarnos más por ahí
y conectarse con meditaciones que voy a ir subiendo por ahí para seguir en este proceso tan hermoso. Espero verlos muy pronto. Les recomiendo muchísimo ver uno de los videos que puse últimamente, o el último que puse, que tiene que ver con esta nueva era donde vamos a entrar muy tecnológica. Por eso también es importante que despertemos el chakra corazón y elevemos nuestros niveles de conciencia para poder balancearnos, porque viene un mundo muy mental, muy tecnológico, muy masculino, que se va a desbalancear un poco. Entonces necesitamos muchos guerreros despiertos que ayuden mucho, porque vamos a necesitar muchas personas que trabajen en lo que es la sanación emocional de los demás, en ayudarlos como light workers, en seres de luz, trabajadores de la luz. Necesitamos mucho eso, porque la tecnología va a traer una versión muy oscura de la humanidad y necesitamos muchísima ayuda con eso. Los dejo, les envío un abrazo de mucha luz. Somos luz y somos amor. Y de eso se trata el balance, luz y amor. Bye.